Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. El tema que hoy os traigo es un tema cuyos datos son impresionantes. Es un tema bastante fuerte que relaciona muchos datos que nos podrían parecer ciencia ficción, pero la persona que está lanzando a la luz todos estos datos no es una persona que podamos tomar a la ligera. Es un exagente del servicio secreto británico del MI6 que se llama James Casbolt. El señor James, luego hablaremos de dónde viene esta persona, pero en definitiva nos habla de un proyecto secreto llamado Proyecto Mannequin que relaciona bases secretas subterráneas, raptos de personas por todo el mundo para su manipulación genética, la creación de entidades desde la propia NSA que pueden ser programadas y desprogramadas para realizar ciertos intereses, incluso las abducciones y demás. Este tema ya os digo que es un tema muy interesante y que está lleno de un montón de datos para explicar. Pero voy a intentar, haceros un resumen de toda la información que existe y vamos a ir dato por dato viendo lo impresionante que podría ser esta trama que está detrás de los gobiernos. Una trama que podría incluso tener un nombre de una organización secreta llamada Aquarius, pero luego hablaremos de ello. Veréis, como bien decía, James Casbolt es un exagente del MI6 que trabajó para operaciones de narcotráfico desde el año 96 hasta el año 99. Esta persona, se hartó del secreto, de las atrocidades que estaban, imponiéndole para su realización de forma clandestina, y lo que hizo fue saltar a los medios, contar en una serie de conferencias muy similar al señor Phil Schneider, del cual ya hemos hablado en un videoprograma, y en todas estas charlas comentaba y sacaba a la luz todos estos secretos. Entre ellos la construcción de una base gigantesca a 8 kilómetros de profundidad llamada la base Octopus, más coloquialmente conocida como el Pulpo. Esta base sería de enormes proporciones y conectaría con otras 4.000 bases aproximadamente que estarían distribuidas por todo el mundo. Bases subterráneas muy profundas. En estas bases, de unos 8 kilómetros de media de profundidad, estarían realizando los proyectos, los experimentos que estarían dentro de ese gran proyecto Mannequin, del cual luego entraremos en profundidad. Pero en definitiva, el rapto de muchas personas que desaparecen año tras año es bastante grande y según el señor James Casbolt en estas conferencias decía que estas personas acababan en estas bases donde se experimentaban con ellas y se hacían experimentos tales como manipulación genética, se encerraban a personas en jaulas y demás. Todo esto según James Casbolt. Ahora bien, antes de continuar me gustaría dejar un punto muy claro. James Casbolt no es una persona que alguien en un foro de internet se ha inventado. No. Esta persona, existen vídeos de él hablando sobre este tema. Existe también en YouTube, podéis encontrar alguna de estas entrevistas. Y existen registros reales que nos dicen que efectivamente él y una amplia rama de su familia han estado trabajando para el gobierno británico. Dicho esto, vamos a continuar porque lo que viene después, cuando esta persona está realizando estas entrevistas, lo que dice es tremendamente sorprendente. Veréis, en una de estas entrevistas, el señor James Casbolt dice que las abducciones, más del 80% de las abducciones extraterrestres son falsas. Detrás de la abducción están los gobiernos militares de Estados Unidos y del gobierno británico, entre otros gobiernos, pero principalmente estos. Y con esas abducciones militares, lo que harían sería raptar a personas, hacerles experimentos,
algunas devolverlas, pero otras raptarlas para llevarlas a estas bases subterráneas. Nos dice que la base Octopus, o una de las partes de Octopus, se encuentra concretamente en Peas Moor, cerca de Berkshire, en el sur de Inglaterra. Allí él ha estado trabajando y ha visto cómo la NSA, y fijaos en este concepto, ha podido crear unas entidades programables a su servicio, unas cosas que él mismo alude que se llaman los PLF, Programmable Life Forms. Estas entidades creadas por ordenador tendrían su base física y, según James Casbolt, serían los grises, los Grey Alien, estos típicos extraterrestres enanos con la cabeza de una pera invertida y ojos oblicuos negros muy grandes, serían seres artificiales creados por la NSA. Esto según James Casbolt. La verdad es que personalmente, y aquí os pongo mi punto de vista, yo sí que creo que los grises podrían ser un producto manufacturado, algo artificial. Son muchos y muchos los casos de avistamientos de estas entidades. Y es muy posible que su figura, su apariencia, incluso esa falta de genitales, como dicen muchas crónicas, podrían aludir de que los grises son un producto clonado, manufacturado o incluso lo que nos dice James Casbolt, entidades programables vivas. Pero bueno, continuando con esto, también alude que la tecnología para programar y crear estas entidades con esa inteligencia artificial vino en 1930 con una especie de acuerdo entre los gobiernos secretos y, fijaos, entidades ajenas a la naturaleza humana, entidades que no son humanas y que han estado aquí desde el principio de los tiempos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que el ser humano ha convivido con una forma de vida inteligente que ha estado aquí y no nos hemos dado cuenta? Con esos intraterrestres, porque no los podemos llamar extraterrestres, o quizás sí. Pero bueno, continuando con este proyecto, os debo decir cuál es el objetivo más importante del proyecto Mannequin. El objetivo más importante es crear estas entidades, pero deben llegar al punto en que las entidades creadas sean genéticamente perfectas. Y esto lo harían para crear el esclavo, asesino y espía perfecto. Un esclavo que podría conseguirse también como un agente durmiente. Un agente durmiente es programar el subconsciente de una persona, o en este caso de una entidad, no sea una persona u otra cosa, programar el subconsciente para que, mediante un estímulo, los datos que están en el subconsciente se despierten para realizar determinadas funciones. Podríamos citar los experimentos MK Ultra para crear un asesino durmiente. Pero van un poquito más allá, y en el objetivo de este proyecto, aparte de crear este asesino perfecto, quieren potenciar las habilidades paranormales que la mente posee para fines militares. Y para hacer esto, el señor James dice que hay un tipo de sangre muy concreto, el RH negativo, una sangre que procede de una línea, de un linaje muy antiguo que estaba relacionado con esos dioses que bajaron de las estrellas, de esos extraterrestres. Un linaje que sería propenso a las habilidades paranormales, a enaltecerlas, a despertarlas. En ese instante también comenta en una de sus muchas entrevistas, que insisto, podéis investigar y encontrarlas, nos habla de un concepto llamado la silla del viaje. ¿Qué es la silla del viaje? Este concepto hace alusión a la existencia de una silla en la que una persona se sentaba en la silla, se le inducía un estado hipnótico para que fuera muy receptivo a estímulos sensoriales externos y mediante una sucesión de imágenes muy rápidas
programaban el subconsciente de esta persona. También le inyectaban una serie de drogas para estimular esta parte del cerebro. Cuando la persona salía de ese estado hipnótico, no se había enterado de nada, pero tenía en el cerebro, en el subconsciente, toda la programación que le habían puesto en esas imágenes, para que con un estímulo determinado poder despertar a esta persona esa información y hacer, el objetivo que le habían indicado. Es un programa de MK Ultra que el señor James Casbolt contaba también de estos gobiernos secretos. Ahora bien, ¿quién está detrás de el proyecto Monakin? Un proyecto que, como hemos visto, alude a bases secretas, a manipulación genética, raptos, poderes paranormales e incluso extraterrestres. Según James Casbolt, quien estaría detrás de todo este entramado sería una organización secreta llamada Aquarius, algo que yo en todos estos años de investigación nunca había escuchado. Aquarius. La verdad es que Aquarius sería uno de los muchos nombres que tiene esta organización secreta de la que hemos hablado tanto, los Illuminati, ya que el señor James dice que Aquarius lo forman masones de grado 66 que van mucho más allá del 33, que son otros ritos, y que, estas entidades, estas organizaciones estarían dirigiendo el futuro del proyecto Monakin, los avances y demás. Pero ya os digo, yo creo que Aquarius es lo mismo que Illuminati y demás. Ahora bien, la gran pregunta: ¿cómo es posible que este agente del MI6 esté desvelando los secretos y no le pase nada? ¿Cómo es posible que este hombre siga vivo? Hay una razón muy importante. Se ha inyectado unas dosis de desinformación brutal a este asunto. Desinformación que tiene que ver con la inclusión de entidades hipotéticas alienígenas en todo este entramado. Se ha hablado de que existen 113 razas extraterrestres que están involucradas en este proyecto Monakin, y ahí ha empezado a haber cierto grado de desinformación en el asunto, como que han intentado desprestigiar las palabras de este hombre, hacer que quede como un loco más de la conspiración, y la verdad, por ese motivo ha perdido fuerza sus teorías, a pesar de que este hombre es un exagente del MI6. Yo creo que este sería el gran motivo por el que ha pasado desapercibido y no ha sufrido el mismo destino que el señor Phil Schneider, del cual, como ya os he dicho, hemos hablado y cuenta exactamente lo mismo Phil Schneider que James Casbolt. Exactamente lo mismo: manipulación genética, bases secretas, algo que también me da que pensar. El caso es que Phil Schneider apareció muerto en su casa. Unos dicen que con una cuerda de goma, otros con una cuerda de piano. El caso es que en el informe aparece suicidio. Pero bueno, yo creo que si queréis saber más sobre Phil Schneider, lo tenéis en este canal para su consulta. Y nada, dicho esto, hemos profundizado en este proyecto tan poco hablado, el proyecto Monakin, en esas entidades que estaría hipotéticamente creando la NSA, entidades programables, conceptos que nunca había escuchado y que, insisto, si queréis ver más sobre James Casbolt, hay muchas entrevistas que se pueden encontrar. Y nada, antes de acabar, que se me olvidaba, os debo comentar que voy a realizar 2 charlas conferencias en Valencia y que todo el mundo que quiera asistir, pues bueno, puede venir. La primera será este jueves, día 14 de mayo, y hablaré sobre reptilianos, quiénes son, de dónde vienen, cuáles son las teorías y mis conclusiones propias. Será en Café Ubik, tenéis los datos en pantalla, y será una especie de charla donde la gente, mientras toma un café o algo, en las mesas que se pondrán, podrán escuchar la charla. Y luego haré otra charla el día 22 en unas instalaciones que están de lujo, eso hay que decirlo, están muy bien acondicionadas,
y será el día 22 en un local llamado Mantra. Tenéis nuevamente la información en pantalla. La primera, el organizador del Café Ubik la ha puesto gratuita, y la segunda, para poder asistir se necesita reservar el sitio, que serán 5 euros por la reserva. En esta conferencia hablaré sobre los vestigios de ADN desconocidos, no solo del ser humano, sino de otras especies que también pueden entrar en la criptozoología, que nos hablan de una evolución paralela a otros seres que podrían incluso hasta ser inteligentes. Dicho esto, continuamos con el programa de Gran Misterio y espero veros en las charlas. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a recomendar este libro, Avenida de la Luz, escrito por María Zaragoza. En este libro, en esta novela, nos comenta cómo en la ciudad de Barcelona, en España, debajo, en el subsuelo, existe una serie de construcciones que estaban realizando y que iban a tener de nombre la Ciudad de la Luz, que estaría bajo tierra. Pero algo pasa que separa el proyecto y se abandona. Años después aparecen las personas que habían desaparecido en esa ciudad subterránea con la misma ropa, con el mismo misterio y las mismas inquietudes. Y un grupo de personas que descubre todo esto se adentran en la ciudad subterránea abandonada y lo que descubren les deja sin palabras. Lo que descubren es un verdadero misterio. Esta vez estoy sorteando este libro, lo quiero regalar, aunque seáis de España, de México, de Argentina, da igual. Si entráis en mi canal secundario y veis el vídeo que se titula ¿Qué es un buscador de misterio?, tendréis más datos para, saber cómo estoy haciendo el sorteo para que la gente consiga este libro. Y nada, dicho esto, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.